Buenos días, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Mi nombre es Kathleen en México y esta semana estudiamos la lección del capítulo número 9 que se titula Sonrisa desdentada. Bueno, esta historia resumida pues nos habla de este hombre que vivía en las calles, que no tenía un hogar, su nombre era Booker, y nos habla de cómo un pequeño gesto de parte de Erin, por esa voz, esa guía, esa comunión que ella tenía con el Señor y fue guiada a este restaurante de comida rápida donde ella tuvo la oportunidad de poder hablarle a este hombre del amor que Dios tenía por él y cómo esta historia se desarrolla de una forma tan linda de cómo, aunque ella sin saber, porque seguramente no lo sabía, estaba él como catalogado en el vecindario como una persona mentalmente agresiva y loca, lo veía la gente, pero Erin, guiada por el Señor, sabiendo que esto venía del Señor, ella no sintió ningún temor y realmente siguió la voz del Señor y fue esa piececita que el Señor quiso usar para alcanzar esta vida, para transformarla, para hacerla de nuez. Entonces, es una historia muy bonita, muy bella. Yo quiero hablarles personalmente de lo que a mí me habló esta lección y es algo que el Señor ha estado como recalcando mucho en mí en cada una de las historias de salvación. Y lo que les quiero hablar es lo que venía casi al final de la lección, un párrafo que decía, aunque siempre quise volver a hablar con aunque siempre quería volver a hablar con él, sabía que desempeñaba un papel tan pequeño e insignificante que hacerlo podría hacer que su gratitud se desviara de donde debería estar, con el Señor y no hacia mí. Y esto es porque el Señor me ha estado hablando en estas lecciones, les digo, y en esta, sobre todo también en la pasada de Frankie, me confrontaba un poco de saber cuándo escuchamos la voz del Señor y nos sentimos guiadas a hacer algo, pero también saber cuándo hacernos a un lado. Como en este caso la sabiduría de Erin al decir, tenía ella muchas ganas de acercarse y tal vez abrazarlo y decirle lo feliz que estaba de esa nueva vida que ella veía en él, pero cómo ella se mantuvo en su lugar de decir, esto es del Señor, esta historia, este proyecto, esta vida es de Él. Y con esa humildad que ella dice, yo solo fui una parte pequeña, insignificante de toda esta historia. Pero que al final me confrontó porque realmente yo les confieso que antes de empezar con estas historias de salvación y meditarlas así cada semana y estudiarlas, yo tenía en mi mente la, por así decirlo, el conocimiento por su palabra, por las lecciones, que el Señor es nuestro Salvador, el Señor es quien salva de la enfermedad, el Señor es quien ha restaurado matrimonios, el Señor es quien ha hecho obras portentosas y maravillosas. Realmente está claro y estoy segura de eso, pero realmente mi confrontación fue en el corazón, de pensar que aunque sé con el intelecto, con el razonamiento, que Él es nuestro Salvador, en el fondo de mi corazón, yo seguía pensando que yo podía hacer algo, que cuando estoy en medio de una situación o que alguna persona me comparte algo, eh, mi naturaleza es como intentar ayudar, como intentar hacer algo. Y sé que no necesariamente viene de algo de una ambición egoísta o de creerme en orgullo que yo puedo hacerlo, porque sé que realmente alejadas del Señor nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer, bueno, es lo que Él nos ha dado y que es por su gracia. Pero pude reconocer esa parte en mí de decir, siempre he pensado que yo puedo hacer algo para acercar a una persona más hacia Él. Y aunque les digo, el anhelo es genuino porque realmente al haberlo experimentado y descubierto ahora y tener esta relación con él y
pues no sé, vivir en como en ese amor, en esa aceptación, pues es algo que queremos para los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que de ahí nació ese anhelo. Pero también tengo que reconocer que la idea estaba un poco equivocada, ¿verdad? Porque realmente decir o pensar que yo podía hacer algo o que de mí dependía hacerlo, pues esa es la idea equivocada en la que me confrontó un poco esta lección, donde el Señor me muestra que Él lo va a hacer todo, porque Él ya lo hizo. Erin decía en una lección pasada, es que no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Él ya hizo. Pero el mensaje que me dejan estas lecciones, sobre todo la pasada y esta, es que a Él le gusta hacernos partícipes. No nos necesita, porque realmente no nos necesita para nada, pero como a Él le gusta hablarnos o guiarnos en diferente situación o con diferente persona solamente para volvernos partícipes. Y yo meditaba, ¿para qué participar? Para qué te gusta hacernos partícipes de estas historias? Y es como decía Erin, para estar desde un balcón siendo expectante de esa obra maravillosa que él está haciendo como lo hizo un Booker, de decir, yo lo vi con mis ojos como en el llamamiento al altar, él se paró, se acercó, recibió al Señor y cuando regresó traía esa sonrisa en la cara que no la pude olvidar. Entonces, esto era lo que a mí me mostraba esta lección, un poco de confrontación acerca de lo que mi corazón todavía sentía o pensaba, pero me gusta mucho que me vaya alineando a lo que creo que es lo que Dios quiere que yo sea partícipe cuando Él así lo decida. Por otra parte, también meditaba un poco eh, el escenario contrario y era cuando este hombre entraba al restaurante y cómo las personas eh, como que no querían, le daban negativas, se sentían tal vez incómodas de que él estuviera ahí. ¿Y cuántas veces pude haber reflejado en esa situación, verdad? En que yo pude haber sido esa persona donde a quien los otros rechazan, yo también pude haber rechazado y había un testimonio al final muy bonito, creo que de Aurora, que decía, porque el hombre muchas veces vemos como hombres, como humanos, la apariencia externa. Y eso es que yo recuerdo mucho, mucho, mucho cuando me alejé pues, del ministerio y de mi relación con mi amado, que algo que yo notaba como un foco rojo en mí era que yo veía a la gente en la calle y no me conmovía, porque a ejemplo de mi madre, siempre ella ha sido de hasta quitarse el suéter que trae cuando de la ciudad donde yo soy hace mucho frío y es frontera con Estados Unidos. Entonces, hay mucha gente que deportan de Estados Unidos hacia México y en invierno hace muchísimo frío. Entonces, a veces las personas salían en guarachito, sin calceta, en blusitas así o sea, como iban. Y mi mamá se conmovía tanto que yo recuerdo haberla visto que se quitara el suéter que ella traía y regalárselo a la persona para que decía, yo ahorita voy a llegar a mi casa y yo tengo que ponerme, pero pues él no sé cuánto tiempo vaya a pasar acá. Entonces yo me acuerdo que, a ejemplo, a mi madre, eh, eso nacía en mi corazón cuando yo veía a alguien menos favorecido en la calle, ¿verdad? Y cuando yo me alejé y yo veía como con indiferencia a estas personas, yo decía, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, no sé por qué el Señor me lo trajo a la memoria, pero se los quise mencionar. Entonces, ese testimonio de Aurora al final que nos decía cómo tener ese discernimiento para escuchar la voz del Señor, pero también solo hacer lo que Él nos está pidiendo. Porque también como hemos visto en estas lecciones, segunda de Crónicas 20 nos dice, el Señor dice, quédate quieto, quédate ahí expectante para que veas lo que yo voy a hacer por ellos. Entonces, no se trata de hacer lo que creemos que es lo correcto, no se trata de hacer lo que Erin ha hecho, sino se trata de escuchar la voz del Señor, de seguir su guía y de saber específicamente a nosotros qué nos está guiando a hacer en esa historia de salvación que es de Él, que no es nuestra, que nos permite una pequeña participación para ser espectadores y con eso Él nos hace enamorarnos más de Él. Yo creo que cuando nosotros vemos esas obras en otras personas y decimos, wow, o sea, el Señor ha hecho
grandes cosas en esa persona, en esa vida, en mi hijo, en mi esposo terrenal, en mi compañero de trabajo, y tu fe crece y tu amor por el Señor también se fortalece. Entonces yo creo que eso es el mensaje como que yo recibí con esta lección, el saber que no somos indispensables para su obra, pero a Él en su bondad nos permite ser partícipes para ser espectadores y hacer que nuestra relación con Él también se vuelva más fuerte al ver todas estas obras que Él hace. Bueno, bellísimas. Esto es lo que yo les quería compartir. En el chat todas me dicen que están disponibles, entonces voy a empezar con mi preciosa Karina, que es la primera que me aparece. Karina, adelante, si tú quieres compartirnos algo. Buenos días, queridas hermosas bendiciones. Fíjate que al igual que tú, Caitlin, yo cuando terminé de leer la lección, lo que me llamó la atención y lo subrayé fue esa parte donde Erin dice que quiere regresar se quería acercar, pero sentía que él le iba a agradecer a ella y ella no merecía esa gratitud. Me llamó mucho la atención de la humildad que ella muestra también al dejarse usar para los fines que el Señor había preparado con ella ahí, ¿verdad? En esa lección hay muchas cosas que a mí personalmente me llaman la atención. El poder del Señor, el poder de nuestro amado esposo para hacer lo que quiera. Y entonces el utilizar a las personas que él considera que pueden ayudarle a llevar a cabo su propósito. Muchas veces siempre me he preguntado si yo soy una persona en la que mi amado puede confiar. Yo confío en él, pero me pregunto yo, ¿él podrá confiar en mí? Esa pregunta siempre está en mi mente, si soy digna de su confianza. Entonces, eso me llamaba la atención, el no juzgar a los demás por las apariencias, ¿verdad? Porque ella cuenta que en el vecindario él tenía ya una fama ganada de una persona difícil de tratar y también eso me llamó a mí a pensar cómo me ven los demás. Realmente me estoy dejando ver como una seguidora de Cristo o realmente como una persona difícil de tratar. También para que yo no pueda tomar juicio sobre otras personas, de que solo por lo que veo, porque mi amado no me mira por mi exterior, él conoce mi corazón. Entonces, eso a mí me gustó mucho. Y otra cosa que me encantó es la manera en que podemos servirle a él y servir a otros. Que cuando nosotros servimos a otros, realmente a quienes nos estamos sirviendo es a nosotros mismos. Casualmente hoy leí en el libro de Proverbios, en el capítulo 9 que es el que toca hoy, leía eso cuando dice, en el libro dice de que cuando pecamos, lo hacemos en contra de nosotros mismos, no en contra de otras personas. Aunque a veces sintamos ofendidas por lo que nos hacen los demás, realmente se lo están haciendo a ellos mismos, ¿verdad? Y eso también me llama mucho la atención porque nuestro amado quiere que estemos dispuestas a servir. Tal vez no como Erin lo hizo, ¿verdad? De que se expuso porque, no sé, ella sabía que su amado la cuidaba, pero nosotros no vamos a ir a hacer eso como tú dices, ¿verdad? No, no vamos a correr a ir, sino que nos vamos a dejar usar y nos vamos a dejar guiar a lo que nuestro amado quiera realizar por medio de nosotros. El reconocer que no es que nosotros somos importantes, no, sino que debemos de estar listas y preparadas porque si Él lo considera que podemos ayudarle, Él nos va a utilizar. Entonces, Él nos está mostrando su poder también a través de esta lección de que para Él no hay nada pequeño que Él no pueda mover o nada grande que no pueda ser movido, porque a través de la disponibilidad que tuvo Erin, la vida de esta persona cambió totalmente. Me encanta como dice ahí, cómo él comenzó, aunque sea a apilar las sillas, comenzó a llegar, o sea, él sentía la necesidad de permanecer en un lugar donde se sentía amado. Él encontró que ahí se sentía amado, aceptado, porque había sido muchas veces, supongo, rechazado. Entonces, esa es otra parte que también a mí me dejó mucho que ver, lo que tú decías de no rechazar a los demás, de sentir empatía, de poder ponerme yo en esos zapatos, de también preocuparme por mi propia condición espiritual, qué tanto estoy escuchando a mi amado, qué tanto estoy obedeciendo, y estaría dispuesta a ser un pequeño instrumento en sus manos para ayudar a otras personas. Obviamente primero a los de mi casa y luego poder hacerlo con el prójimo que está afuera. Entonces, a mí me encantó esa lección y me llenó muchísimo. Hay mucha enseñanza ahí y realmente me invita a hacerme una autoevaluación
eh, en el interior para saber qué cosas tengo que dejar a un lado y qué cosas debo de cambiar. Gracias, bendiciones. Gracias, querida Karina. Me gusta esto que nos dices porque también no lo había visto de esta manera, pero me abre la invitación también a mí cuando nos dijiste, a él lo veían de una manera en el vecindario que te hizo preguntarte a ti y a mí cómo me ven. O sea, qué es lo que yo estoy reflejando, que creo que ya lo habíamos hablado en otras lecciones y era eso de ser como el espejo, ¿no? El espejo donde el Señor se refleje. ¿Realmente estoy reflejando al Señor? O sea, las personas pueden ver al Señor a través de mí. Qué bonito, Karina. Y te quiero, y lo iba a compartir antes, pero cuando te escuché recordé este versículo que el Señor me trajo cuando estábamos leyendo, cuando estaba leyendo la lección. Está en Primera de Corintios 3 del 6 al 9 y dice, cuando hablamos de que solo seamos como los instrumentos del Señor y estemos abiertos para ser usados. Pablo le escribe a los Corintios, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino solo Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Entonces, esto me reforzaba esa parte de el Señor puede utilizar a las personas que Él así elija, como tú dices. Cuando él, porque también habla de que no necesariamente es porque seamos capaces, ni porque él sabe que somos débiles, él sabe que somos necias, porque hemos actuado con mucha necedad también en el pasado y todavía hay algunas cosas en las que seguimos actuando de esa manera, pero él ha decidido que participemos y dice, tú vas a sembrar, tú vas a regar, pero al final por eso yo meditaba en esto, pero toda la obra es completamente del Señor. Él es el que hace la obra salvadora en cada uno de nosotros, haciendo crecer eso en su interior. Entonces, muchísimas gracias, Karina, por compartirnos. Bella, preciosa, ¿tú quisieras participar, a decirnos algo, Bella? Hola, con todas. Hola. Eh, Sí, bueno, mira, algo me pasó ayer con una anécdota, digamos así. Yo tenía que irme justo a unas clases de mi hijita que empezaban ayer y había pedido el Uber, ¿no? A tiempo, iba a llegar, según yo, media hora a tiempo, pero no fueron así las cosas y nunca me aceptaban los Uber y ya el tiempo empezó a pasar como para poderme ir en bus. La cosa es que el tiempo se acortó y me tocó irme en bus porque me cancelaron y todo. Y claro, empiezas como con ese malestar de que el hígado se te empieza a virar y ahora, pero fue chistoso porque dije ya nada, llego a donde tengo que llegar ahí y cojo un taxi y me van a coger por lo menos ahí, ¿no? Y fue tan chistoso porque cuando me subo al taxi era una mujer. Y yo iba así toda, y solo tenía 20 minutos para llegar a un lugar que aproximadamente te haces unos 25 a 40 minutos. Y yo me subo y le digo, sé que la seguridad es importante, le digo, pero por favor voy tarde, ayúdenme. Y fue tan chévere porque íbamos más adelante y ella fue, no duró ni 2 minutos y empezó, ¿no? Como a decirme, oiga, le cuento una historia y verá, ¿y dónde está Dios en esto? Y empezó así, ¿no? A hablarme de Dios, pero era como un hambre así y sin que yo le mencionara nada, o sea, al respecto. Y luego empezó, o sea, a desahogarse, dice que sí, de historias y todo, de separaciones, de divorcios y por tal razón a los cónyuges y bueno, una de cosas, ¿no? Y mientras yo iba escuchando en el trayecto, trataba de hablarle algo, pero luego me acordaba de otra lección que había escuchado hace tiempos de Vin, que estaba en un taxi, ¿no? Y yo trataba de recordar y decir, ¿qué era lo que ella le dijo? ¿Por qué esa persona fue transformada? ¿Por qué esa persona? ¿Pero qué dijo? Y era como, tú eres tú. Y yo le decía al Señor, por eso permitiste que me retrasara, por eso permitiste, dime y úsame porque la verdad estoy agitada, la verdad no sé qué decirle, la verdad no sé qué hago aquí, como tú decías ahorita, no es porque seamos perfectas ni porque estemos ya todo lo tengamos bien, pero el Señor te usa en cosas tan locas, ¿no? Tan indistintas. Tal vez ella solo necesitaba un desahogo y me veía por el retrovisor y me veía y solo me decía, qué linda que eres y qué linda eres y qué edad tienes y todo. Y cuando le abrí mi corazón, algo muy chiquito ya cerca de llegar, entonces le digo lo que era mi testimonio, me permitió compartirle algo y le dije, solo le puedo decir, entréguese totalmente a Jesús. Yo sé que debe tener una Biblia y si no la tiene,
bájesela, descárguesela, pero él va a hablar. Él va a hablar porque él conoce el hambre y la sed que usted tiene. Yo le decía, no, y ahí es donde va a encontrar la respuesta, porque yo no soy la respuesta. Lo único que te puedo decir, le digo, es que sé lo que estás pasando. Yo también lo he vivido, pero si usted me ve así, le decía, es porque el Señor está conmigo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y claro, ella me regresó a ver y me dijo, de verdad, qué lindo escuchar eso, ¿no? O sea, y te sientes como con esa paz, esa tranquilidad, como dices, es esa historia de que incluso le pregunté el nombre y hoy de mañana le decía, Señor, ¿cómo se llamaba? Por Dios, ¿cómo se llamaba? Porque si le pregunté el nombre era para orar por ella y se me vino un nombre y espero que ese sea, pero igual oraba por ella y yo le decía, Padre, lo que es yo, tú me usaste. Tal vez no para evangelizarle, sino tal vez para escucharle, tal vez para decirle algo simplemente como, estoy con usted y tranquila, Dios va a ir en pos de usted, porque tienes hambre y todo, pero te doy gracias porque igual llegué 4 minutos tarde, no llegué más de eso, se abrió el camino y yo le decía cuando ella empezó a hablar y yo le decía, Señor, yo sé que tú puedes abrirme el camino y puedes abrir el tráfico, sabes que yo esto no lo planeé, yo iba muy a tiempo, por favor. Y cuando ya llegamos ahí dice, sí llegamos, ¿verdad? Le decía, sí, ese es el Dios, le digo, ve, que nos ayuda. Y él abrió el tráfico y me reí, después me sentía tan feliz, pero quería completarte algo que mira, cuando nosotros hablamos de este Dios, cuando nosotros lo manifestamos, el Señor también conoce que hay en nuestra área que tenemos que trabajar aún y luego pasó algo, ¿no? Que quiso lastimar mi corazón y ahí era la parte como, ¿qué le dijiste a esa persona? ¿Qué le dijiste? ¿De quién dependa? ¿De quién debe depender cuando esto llega? Es duro, sí, te ofende, sí. Y algo que creo mencionaste tú, Karina, fue, si lo hacen, no lo hacen contra ti. A mí me están lastimando, a mí me están ofendiendo, es contra mí. No tomes en cuenta, perdona esta ofensa. Y no es fácil porque vas ahí, iba en el carro con mi tete y pasó algo y era como, Señor, por favor, cuida mi corazón. Yo le dije esto a esta persona y ahora es el tiempo de ponerlo en práctica. Es el tiempo, cada vez se vuelve más rápido, más pronto, a veces de que el Señor como que te pone, ¿no? A ver, ok, dijiste, mencionaste, ya no voy a permitir que pase una semana, 2 días, tal vez es cuestión de segundos para ver realmente, como dice, ¿no? Tu corazón ha sido probado. ¿Dónde estás confiando? A veces lo podemos hacer solo por palabrería, por conocimiento, como mencionaste, pero la palabra tiene que estar y es algo que yo vengo trabajando en este tiempo diciéndole, Señor, no sé qué ha pasado porque antes tenía una buena retentiva con la palabra, como tú decías, con el conocimiento, y hoy siento que no hay nada en mi cabeza ni en mi corazón. Y le pido, ¿no? Porque no quería solo tener conocimiento. Quiero que tu palabra viva y sea carne pura en los momentos, ¿no? De que viene la prueba y que ahí la recuerde, pero sea para mí, para yo poder atacar y decir, no, tú eres ese Dios que defiende, tú eres quien me salva, tú eres quien me protege, tú eres ese escudo, esa lámpara, porque si no a veces el conocimiento te ayuda para tal vez ayudar a alguien, no sabes si esa semilla se echó bien o no, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ven? Y ahorita que hablaba Karina, me recordé eso, ¿no? Con la señora de ayer que vio, que Dios hizo que vea en mí, para que ella me pregunte hasta la edad y me decía, ¿pero qué edad tiene? Y yo le decía, no tengo vergüenza de decir mi edad. Y ella me decía, mentira, mentira, es que usted es bien jovencita, parece una niña. Y yo le decía, no, yo ya tengo ya casi 40 años y era así como, y es bonito porque yo decía, eres tú que a través de esa persona querías darme algo de seguridad porque sabías lo que después iba a pasar y saber que soy valiosa para ti porque pones gracia. Entonces, esa era la anécdota que cuando leí ya este capítulo me reía porque decía, wow, señor, tal vez fue de otra manera porque en mi caso no tengo ese problema con las personas de la calle o algo, tengo como mucha nostalgia más bien ahí, pero tal vez era ese momento de que estás ofuscada, de que estás así y tal vez qué va a pasar y puedes salir reaccionando mal sin querer y al contrario no, todo obró para bien y la semilla se sembró. Yo estoy segura que la semilla está ahí, el Señor sabrá en su tiempo qué crecimiento le da. Gracias, querida Bella. Que me quedé wow, wow con tu historia, con tu testimonio. Muy bonito, así como el Señor acomoda todas las cosas, ¿verdad? Y me encanta esto último que dijiste, que muchas veces
Esa sería la prueba para mí, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar cuando todas las cosas se están haciendo contrarias a lo que planeaste? O sea, yo salí con tiempo, yo me preparé, o sea, no fue cosa mía que llegara tarde, pero cómo el Señor prepara esas situaciones y escoge para que tú estés ahí. Pero lo más maravilloso es esa parte donde tú dices que pudiste haber reaccionado, ¿verdad? Pudiste haber decir, tengo prisa, tener tu cara a lo mejor mal encarada porque todo se frustró, pero cómo el Señor te pudo usar, cómo fuiste ese recipiente del que hemos estado hablando disponible y abierto. Yo había puesto algo que también me recordaste cuando hablaste, que no se trata siempre de hacer grandes cosas. O sea, no es de que tengamos que hacer exactamente, vuelvo a decir, como lo que fue ya de Irina hacer, que fue algo grandioso y maravilloso, ¿verdad? Ir al restaurante, llevarlo a la iglesia, subirlo a su coche, llevarlo al avivamiento. A veces son pequeñas cositas. A veces es una palabra, a veces es una sonrisa. Eh, es algo que el Señor sabe que esa persona necesita. Entonces, estoy segura, Bella, que así como dices, que la semilla fue sembrada, como decíamos con la escritura que leí hace ratito de Primera de Corintios. Uno siembra, alguien se encargará de regarla y el Señor la hará crecer. Entonces, qué bello testimonio, qué bonito ver también esto que nos dices de cómo el Señor nos prepara, ¿verdad? Él sabía lo que iba a venir y hizo toda esta secuencia de situaciones ese día, con esa situación en particular, para que si llegaras tarde, pudieras darle esta palabra y este ánimo al Señor, perdón, a la señora. Y es muchas veces, yo recuerdo mucho al principio cuando andábamos como muy cabizbajas y tristonas, y cómo él a veces eh, animar a alguien te animaba, ¿verdad? Entonces creo que es esa parte que el Señor hace en el corazón cuando uno da, y es como lo de la viuda, que de lo que da, él lo toma, aunque sea poquito, y lo hace que se desborde en ti. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos este bello testimonio, Bella. Mi querida Nelly, ¿tú quisieras participar, Bella? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Nelly de la República Dominicana. ¿Me escuchan? Ok. Eh, con relación a la lección, no la leí ahora, pero la he leído. No tuve tiempo de leerla ni de escucharla. Pero sí sé que se trata de una persona indigente, donde la escritora de alguna manera fue motivada por medio de algunos procesos, claro, para ayudar y acercarse a él. La historia es bastante impactante realmente. Realmente hay que tener un llamado del Señor, saber que eres que está en el asunto, porque nosotras como mujeres y damas, en en esas situaciones somos un poquito guay, nos tiramos a otras a acera para eso. Pero al igual la escritora, quizás de verdad no he llegado a ese punto. Sí, no en forma de jactarme ni nada de eso. La gloria del Señor. Sí soy muy compasiva con todas esas personas. Eh, Aquí en mi país yo vivo en un lugar donde, bueno, casi en toda esta ciudad, no importa en qué lugar uno vive, tenemos esas personas. Y digo más por mi casa, por mi lugar, hay muchos. Y trato sí de hablarle del Señor, de ayudarlo, pero igual que la escritora no he llegado como a tanto de salir con ellos e invitarlos, pero más que lo que ella hizo es el uno saber, yo creo que lo que uno debe entender es que todos tenemos propósito en la mano del Señor. Tenemos un alma que salvar. El Señor quiere hacer una historia de salvación
para todos. Entonces no debemos, como yo he visto personalmente, a veces personas que dicen que sirven al Señor y que sí que le aman. Sin embargo, son a veces, lo he visto, un poquito duras en demasía con estas personas. Eh, Hay un texto, no recuerdo bien, pero sé que lo dice, donde dicen que cuando te piden que des, y si está en tus manos hacer como un bien para alguien, no le digas ven después. Y entonces, a veces nosotros todos, eh, ponemos pretexto para ayudar. No que es para esto, no que es para lo otro. Realmente, si está en nuestras manos, si el Señor ha puesto eso en el corazón, debemos siempre dar y más con amor, reflejando que tenemos al Señor en nuestro corazón. Tenemos más un ejemplo con Jesús, que Él nunca rechazó a nadie y siempre trató de darle ese amor, y cuando ellos estaban necesitados, siempre Él decía eh, o reflejaba el amor y como Él tenía el poder, claro, Él decía, perdonos tus pecados, nosotros no tenemos ese poder, pero sí podemos dar ejemplo. Y vuelvo y repito, creo que la lección, el capítulo y todo lo que estudiamos hace énfasis en que sepamos que no importa quiénes seamos o quiénes son, debemos saber que son personas que necesitan al Señor, necesitan salvación, y a veces si viven en circunstancias o hacen cosas y todo es por el pecado. Gracias. Gracias, mi querida Nelly. Sí, te escuchaba y en esto último que tú decías de, realmente eso fue lo que transmitió Erin, creo, cuando nos desarrolla la escena del restaurante, que ella se acerca a él, aunque todos los demás querían que se fuera, que saliera de ahí, que no los molestara, mientras cenaban. Y el Señor es como esto cuando con los leprosos que hasta los aislaban, los querían tener afuera, en otro lugar donde la gente convivía, ellos no podían estar. Y el decir con ojos de amor, que obviamente venía del Señor, Erin no le importó la apariencia, no le importó el olor o lo que se decía de él, sino que hasta lo sentó en su mesa y lo subió a su coche. Entonces, eh, yo creo que es esto mismo de lo que hablaba Karina, de lo que se refleja, de lo que somos, no de lo que somos, de lo que el Señor ha hecho o puede hacer a través de nosotros cuando estamos dispuestas. Muchas gracias, Nelly, por tu participación. Querida Jewel, nos quedan 5 minutitos. No sé si tú nos quieres participar, querida. Sí, Bella. ¿Me escuchan Adelante. bien? Sí, adelante. Hola, soy Jewel de Nicaragua y aunque ya había leído esto hace rato, ahorita leí un poco mientras hablaban y me quedé con la última parte que nos dice que no sabemos qué rol vamos a jugar en la vida de alguien que está desesperado por el Señor, porque no sabemos cuál es su plan. Y ayer o antier estaba hablando con una amiga, eh, una de mis mejores amigas, que yo sé que ella tiene muchas cosas en el corazón que necesita soltarle al Señor. Y ella siempre me dice, lo intento, pero como que no puedo, no sé cómo hacerlo. Y yo le hablé y le dije que tienes que hacerlo de la mano del Señor, no tú sola, porque sola no vas a poder. No podemos. Ella siempre me dice, tú siempre estás bien. Yo siempre te pregunto, ¿cómo estás? Y tu respuesta siempre, estoy bien. Nunca estás mal. Le digo, no es que no esté mal, pero yo no le doy fuerza o poder a ese sentir. Siempre que yo me siento como no quisiera sentirme, para ponerlo así en cualquier situación, yo siempre le digo al Señor, Señor, quítame este sentimiento, por favor, lléname de tu paz, que antes de entrar a esta reunión estaba diciendo eso, que simplemente me sentía inquieta
Y entonces yo empecé a compartirle el recurso de El Me Sanó y de Restaure sus relaciones. Y entonces ella me dice, una vez me compartiste, es una mujer sabia y tú sabes que no me gusta leer, pero empecé a leer y eso me encantó porque me habló directamente al corazón, dice. Y me gustó, dice, voy a volver a leerlo. Y como no tengo mucho que hacer en la noche cuando los niños están dormidos, dice que no puede dormir, entonces va a aprovechar y leer. Y ayer me escribe y me dice, ya terminé de leer El Me Sanó. Y hay tantas cosas en mi corazón que necesito soltar. Ella perdió a sus padres, a ambos, en 9 años de diferencia a cada uno. Uno a los 9 años y la mamá a los 18. Y entonces ella me dice, tengo cosas contra mi papá y él ya está muerto. Tengo que soltar eso, tengo que perdonar. Y este recurso me ayudó a ver eso. Entonces le digo, le agradezco al Señor, le digo, Señor, gracias y sigue utilizándome. Porque ¿cómo hubiera pensado yo que eso haría tal efecto tan rápido? Pero no es eso, es el Señor y su manera de obrar en nuestros seres queridos y somos instrumentos que Él usa. Entonces, vuelvo a repetir esa parte, nunca sabemos qué rol vamos a jugar en la vida de las personas cada día que el Señor nos levanta. Siempre hablemosle y pidamos de que nos use para hacer lo que Él quiere que hagamos en cada día que Él nos da aliento para volver a respirar. Eso quería compartir y gracias por escuchar. Gracias, preciosa Yugo. Wow, qué bonitas historias, ¿verdad? Y qué maravilla que podamos ser participantes, que podamos ser espectadoras de todo esto. Yo creo que no es casualidad que ninguna de nosotras estemos aquí y que hayamos pasado por la situación que sea por la que hayamos llegado aquí. Realmente el Señor tiene propósitos, como decía mi querida Nelly, propósitos en la vida de cada una de nosotras. Eh, Solo pedirle, como decía ese testimonio al final de la reunión, el discernimiento para obedecerle cuando sea su voz la que nos diga, como en este caso de Jewel, comparte esta lección, comparte este otro recurso. Y esperar por el momento correcto, porque también en ocasiones nos queremos adelantar pensando que esto le va a hacer mucho bien, pero no es el momento. No es el momento porque ese corazón todavía no está totalmente dispuesto, como vimos en las otras historias de salvación, que tal vez tenían que pasar por situaciones muy difíciles, los sobrinos de Erin, por ejemplo, para que pudieran ser alcanzados, porque ese era el momento que el Señor ya había destinado desde hace mucho tiempo. Entonces, qué belleza, qué bonito el ser esos, el tener ese corazón abierto, como nos dice Jewel, para saber, no para saber, para estar conscientes ahora que en cualquier momento el Señor nos puede utilizar para algo que Él quiere hacer en la vida de esas personas que nos rodean. Bueno, preciosa, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho a todas por su participación. Qué bonito. Cada aportación es una bendición.